Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la semana 3 de nuestro alimento diario. Serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo, ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Dong. Título de la semana, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Día miércoles, leer con oración. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos, capítulo 119, versículo 130. Repetimos, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Título del día, la revelación de la palabra nos da entendimiento y ejecuta la obra de Dios. En Génesis leemos que había tinieblas sobre la superficie de las aguas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre ellas. El Espíritu de Dios restauró el universo dañado porque Él es el Espíritu vivificante. Para generar la vida, el primer requisito es la luz. Por eso, justo al comienzo de Génesis está escrito, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Capítulo 1, versículo 3. Para restaurar la tierra de ese estado de muerte, era necesario la luz. Después de que Dios creó la luz, la vida pudo aparecer en la tierra. Esta relación entre la luz y vida la vemos al comienzo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Aquí, Juan nos hace ver que la vida viene a través de la luz. Además, estos versículos muestran que en la palabra de Dios hay luz, porque Dios es luz. También sobre esto, en el Salmo 119 está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 105. Cuando recibimos la palabra de vida del apóstol Juan y fuimos introducidos en la comunión de vida, esta palabra también nos trajo luz. Y así, andando en la luz y no en las tinieblas, nuestros caminos son iluminados y no tropezamos. También en el mismo Salmo leemos, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículo 130. Gracias a Dios tenemos la Biblia en nuestras manos, pero también necesitamos revelación. Hoy todos los hijos de Dios tienen la Biblia, pero no todos tienen la revelación de la palabra. La palabra contenida en las enseñanzas de los apóstoles, como dijo el propio apóstol Pablo en Gálatas, proviene de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículos 11 y 12. La revelación de la palabra se produce como pequeñas luces que brillan como destellos y revelan ciertos pasajes de la Biblia, permitiéndonos entenderlos mejor para comprender lo que Dios quiere de nosotros. Por tanto, la revelación de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. El simple es aquel que ama la palabra y cree que viene de Dios. A éste la palabra le da entendimiento. Antes de la caída del hombre, Satanás no tenía manera de penetrar en el nuevo mundo que Dios había creado. Por eso, a través de la serpiente, hizo todo lo posible para forzar al hombre a desobedecer la palabra de Dios. La mujer ingenuamente cayó en su trampa y comió del árbol que Dios le había prohibido comer. Ella también dio el fruto a su esposo Adán, y así, por la desobediencia de un hombre, se abrió la puerta para que entrara el pecado, como leemos en Romanos 5. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículos 12 al 19. Consecuentemente, la muerte vino por el pecado y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fue en ese momento que Satanás se apoderó de todos los reinos de la tierra y se convirtió en el príncipe de este mundo. En la primera epístola de Juan leemos que el mundo yace en poder del maligno. Capítulo 5, versículo 19. El verbo yacer se utiliza para referirse a alguien que se encuentra en un ataúd, en el cementerio. El mundo yace en poder del maligno porque está muerto, sin vida, controlado por el enemigo. Dios, sin embargo, quiere un organismo vivo. Por eso, en medio de la situación caótica de este mundo, Jesús vino como la palabra, y la palabra era la luz de los hombres. La vida estaba en el Hijo, y era la luz de los hombres, porque Él quiere restaurar un organismo vivo. Este mundo organizado y sistematizado pertenece a Satanás. Así como Dios tiene a la Iglesia como su instrumento para hacer su voluntad, Satanás usa el mundo como una herramienta para oponerse a la voluntad de Dios. Por eso, el mundo odia a los que reciben la palabra de Dios, como está escrito: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 14. Si no tuviéramos la palabra proveniente de los profetas, y no estuviera circulando entre nosotros y realizando la obra de Dios, el mundo no nos odiaría. Pero amamos la palabra y ella circula en la comunión de vida entre nosotros y realiza la obra de Dios. Cuando Dios realiza su obra, hay señales, milagros y prodigios, demostrando que el hombre no es capaz de realizarla. Por esta razón, Satanás odia cuando la Iglesia hace circular la palabra de Dios entre sus miembros. Hoy, muchos lugares han recibido esta palabra como palabra de vida y ella está realizando la obra de Dios donde quiera que llegue. Incluso si Satanás se levanta en todas partes para obstruir la obra de Dios, no podrá detenerla, porque seguirá avanzando. Esta misma palabra se transmite hoy por toda la tierra. Las puertas del Hades tiemblan porque la palabra de Dios ha realizado la obra de Dios en todas partes. ¡Aleluya! Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.